presentación en audio. Esto nos ayuda, primero que nada, a poder tener más conexión, mejor conexión de internet. Les voy a agradecer al moderador del SEA que en el momento que las personas tengan preguntas, que las puedan hacer. Ya que no estoy viendo en mi pantalla el chat, o pues las recopilan y las dejan para lo último, como ustedes quieran. A mí no me molesta en ningún momento que puedan hacer preguntas durante la presentación. A veces es bueno que puedan hacer preguntas durante la presentación para poder aclarar, ¿verdad?, las dudas en el momento, porque hay veces que uno cambia de tema y me gusta también que haya participación de las personas, así que en cualquier momento, ¿verdad?, con la moderación del SEA, ¿verdad?, del personal del SEA, si usted quiere hacer alguna pregunta, pues usted pues levanta la manita, ¿verdad?, y pide permiso al SEA para poder hacer la pregunta y en confianza la contestamos. El tema que vamos a estar trabajando en esta mañana es la propiedad intelectual y la academia. ¿Por qué traemos, verdad, esta temática? Y quizás van a notar que en la presentación yo voy a estar quizás hablando de marcas, de patentes, de cosas que tienen que ver con el emprendimiento y la comercialización. Pero el enfoque de la presentación va a estar dirigido a cómo nosotros como docentes, ¿verdad?, o como estudiantes o bibliotecarios, que yo sé que pues hay bibliotecarios en el público, bienvenidos todos, pueden aplicar estos conceptos o estos temas de propiedad intelectual dentro del trabajo, tanto del trabajo que hacemos como de la educación que damos y de los proyectos que realizamos dentro de la universidad. Este es el primero de 4 ciclos que se van a estar, ¿verdad?, de 4 webinars que se van a estar presentando por el SEA. El primero es propiedad intelectual en general, ¿verdad?, aplicado a la academia. El segundo es sobre patentes, lo que todo inventor debe saber. El tercero va a estar relacionado a la transferencia de tecnología y el cuarto webinar va a estar relacionado al tema de los centros de negocio y cuánto apoyo nosotros podemos recibir de los centros de recursos de patentes y marcas de la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez y Bayamón, y cuánto apoyo podemos recibir, ¿verdad?, de los centros de negocios de los diferentes recintos, ¿verdad? Y esperamos que quizás para el semestre que viene podamos tener otro ciclo, pero siempre el tema de propiedad intelectual al principio va a estar presente a manera de introducción a los temas de propiedad intelectual, ¿verdad? Como ya les dije, si tienen alguna duda o pregunta, en cualquier momento la pueden hacer. Bien importante mencionar que toda esta información que se va a estar presentando tiene propósitos educativos, no comerciales, que no es un asesoramiento legal, ni pretende interpretar la jurisprudencia vigente, ¿verdad? Es educativo, de orientación y de guía. Si usted tiene algún asunto legal o alguna situación que usted, ¿verdad?, quiera resolver con los temas de propiedad intelectual, pues debe consultar entonces a un abogado especializado en propiedad intelectual. Y es importante, las imágenes presentadas en esta obra tienen sus propios derechos de autor y pues se han compartido, ¿verdad?, con el propósito educativo no comercial. Bien. Los objetivos de la presentación de la mañana de hoy, vamos a estar discutiendo los diferentes tipos de propiedad intelectual, explicar los temas de propiedad intelectual y la importancia de la protección en los ambientes académicos. Tenemos que tomar en cuenta, como mencioné ahorita, que los estudiantes están produciendo información, están consumiendo información. Nosotros estamos produciendo información como profesores y estamos produciendo y consumiendo información. Y entonces cuando nosotros, ¿verdad?, trabajamos en este ambiente académico, tenemos que tener bien en cuenta estas protecciones de propiedad intelectual, tanto
para el material que nosotros estamos utilizando en nuestras clases, como para lo que nosotros vamos a escribir y producir, ¿verdad? Para investigaciones, para libros, para toda arte, ¿verdad? Y ahorita vamos a entrar un poquito más de lleno en esos temas, ¿verdad? Mostrar ejemplos de las diferentes instancias de la propiedad intelectual, identificar los diferentes tipos de propiedad intelectual, sus protecciones y los procesos que se llevan a cabo tanto en Puerto Rico como en los Estados Unidos para el registro. Pues, ¿qué es la propiedad intelectual? La propiedad intelectual, ¿verdad?, está relacionada a la creación, puede ser obras literarias, artísticas, símbolos, imágenes, algún invento, alguna tecnología, algunas aplicaciones para utilizar móviles, puede ser una imagen, puede ser una fotografía, ¿verdad? Existen leyes que protegen la propiedad intelectual. Y la propiedad intelectual, el nombre lo dice, propiedad, puede ser protegido para uso exclusivo de una persona o una entidad o la misma universidad. La intención de estas leyes de propiedad intelectual lo que buscan es que las personas puedan proteger esa intelectualidad y que puedan tener de manera exclusiva esa oportunidad o ese derecho a usar, copiar, reproducir, duplicar y manufacturar su obra. De esa manera evitamos que otros plagien o mercadeen o vendan o se lucren de esa mercancía, ¿verdad? O producto intelectual de las otras personas, ¿verdad? Las leyes no están redactadas de manera para que la persona pueda usar su invento o para que la persona pueda publicar un libro. Usted puede publicar un libro o puede crear un invento o puede mercadear el invento sin necesidad de hacer un registro. La intención de las leyes de propiedad intelectual y del proceso de registro lo que hace es que ayuda a que si usted es plagiado, por ejemplo, en una publicación o alguien plagia su contenido, usted tenga evidencia de que ese trabajo es suyo y que esa es su propiedad intelectual. Y que usted puede ir donde un juez y reclamar que esa es su propiedad intelectual. Así que, viéndolo de esta manera, podemos entonces reconocer que esta propiedad intelectual nos pertenece una vez nosotros la plasmemos en un medio tangible, ¿verdad? ¿Qué es un medio tangible? Pues el medio tangible es este concepto, ¿verdad? O idea que a veces a uno se le ocurre, pero que uno la tiene que plasmar en un medio donde pueda ser escuchada, ¿verdad? Puede ser música, principalmente músicas o sonidos particulares, que se puede oler, ¿verdad? Los perfumes aplican para este tipo de propiedad intelectual, que se pueda tocar, exista, ¿verdad? Esto prácticamente aplica para todo, excepto para el sonido y para los olores, que se pueda degustar, quizás una receta o alguna fruta a través de patentes de plantas que tengan un sabor distintivo y que se pueda ver, ¿verdad? O sea, que esté plasmado en un medio tangible. Las ideas, ¿verdad? Los medios intangibles, como las ideas o los conceptos abstractos, no pueden ser protegidos, ¿verdad? Bajo las leyes de propiedad intelectual, porque no hay manera de que uno pueda reclamar una propiedad intelectual cuando no tiene una evidencia de que eso lo hizo uno, ¿verdad? Así que las ideas no pueden ser protegidas como tal. Si esa idea es plasmada en un medio tangible, pues entonces sí puede ser protegida bajo las leyes de propiedad intelectual. El permiso que otorgan, ¿verdad?, las diferentes agencias, ya sea en Puerto Rico como en Estados Unidos, no es ese derecho a elaborar, o usar o vender, sino evitar que otros lo hagan por uno, ¿verdad? Y que se lucren de la propiedad intelectual de su creador. Dentro de lo que son los diferentes tipos de propiedad intelectual, pues podemos tener a los libros, podemos tener películas, podemos tener
las marcas como Disney, Pixar, Microsoft, podemos tener Hershey's, tenemos también en el renglón de las marcas el Kisses de Hershey's, que es un chocolate que tiene una forma en particular. Y si usted, por ejemplo, va al supermercado o va a una tienda a comprar chocolates, usted se va a fijar que en el display donde están los chocolates no hay ningún otro chocolate con esa forma. Eso lo que quiere decir es que la compañía Hershey's, bajo la marca de Hershey's, registró la forma de ese chocolate para su uso exclusivo. Y esto le da pues una ventaja económica a la compañía, que también puede estar protegido bajo las leyes de propiedad intelectual, pues los poemas, los libros, las canciones, los bailes, los videos, los productos como los champús, las recetas, el maquillaje, los sonidos, como el famoso sonido del sistema operativo Windows, ¿verdad? Que nosotros todos conocemos. Aquí en esta presentación ahí, ¿verdad? Está el sonido. No lo voy a poner a correr para, ¿verdad?, no atrasar la presentación, pero ustedes van a tener acceso a esta presentación de manera gratuita, así que ustedes la pueden, ¿verdad?, explorar un poco más, y se ha incluido en la misma muchos enlaces, videos, y enlaces, ¿verdad?, para que ustedes puedan adentrarse un poquito más en el tema de la propiedad intelectual. Las obras de arte, como esta obra de arte que podemos ver ahí a mano izquierda, ¿verdad?, por lo menos en mi mano izquierda, es una obra de arte que está plasmada en un lugar público, pero que a veces uno dice, mira, está ahí, está gratis, qué sé yo, le puedo sacar una foto. Sí, le puedes sacar una foto para tu consumo, pero no le puedes sacar una foto para venderla, o le puedes sacar una foto para ponerla en la portada de tu libro si tú no le pides permiso al artista, porque sigue siendo protegida por las leyes de propiedad intelectual, en este caso de derechos de autor. Entonces, cada una de estas protecciones, ¿verdad?, o cada una de estas obras plasmadas en un medio tangible, están protegidas por diferentes tipos de propiedad intelectual. Pues, ¿cuáles son? Pues, patentes. Las patentes aplican principalmente a inventos, ¿verdad? Existen 3 tipos de patentes, y ya mismo vamos a ver cada uno de ellos. Patentes de plantas, patentes de utilidad y patentes de diseño. Marcas. Las marcas aplican para los nombres, para las frases comerciales, o para el logo, o para la forma, ¿verdad?, de ese diseño que se puede registrar bajo una marca registrada. Tenemos los secretos comerciales, que también son propiedad intelectual, y que hay unas compañías en específico, ¿verdad?, que tienen un secreto comercial de la producción, en el caso de Kentucky Fried Chicken, de sus recetas. En el caso del WD-40, es un aceite que tiene unos componentes específicos, y que la constitución de esos componentes y la manera que se manufactura ese aceite es un secreto de la compañía. El aceite es bien famoso y se utiliza para montones de cosas, ¿verdad? Uno de los secretos comerciales más famosos es la secreta receta de Coca-Cola, que otros competidores han tratado de imitar, pero no han podido. Así que esa lleva más de 100 años en mercado, y es una receta única, exclusiva, y la manera y los ingredientes, algunos ingredientes, las proporciones de los ingredientes y la manufactura de cómo se produce ese producto es un secreto. Los ingredientes no pueden ser secretos, porque ustedes saben que el FDA tiene derecho, ¿verdad?, a reclamar, ¿verdad?, o a saber cuáles son todos los ingredientes, tanto de los medicamentos como de los alimentos, porque eso es para consumo humano, ¿verdad? Pero la manera en que está hecha la mezcla de la Coca-Cola nadie la sabe, y es un gran secreto comercial que le da ventaja competitiva. Los derechos de autor, bien vinculados también a la academia, son principalmente, bueno, son obras escritas, ¿verdad?, obras de arte, música, teatro, artísticas, libros, poemas, ¿verdad? Bailes también están protegidos bajo los tipos de propiedad intelectual, bajo derechos de autor.
Ahora vamos entonces a entrar de lleno en cada uno, ¿verdad?, de los tipos de propiedad intelectual protegidas por ley. Les presento entonces en pantalla. Están viendo la pantalla bien, ¿verdad? Sí. Perfecto. Sí, doctora. Sí, gracias por contestarme. A veces uno al otro lado se siente un poquito extraño, ¿verdad? Porque no los estoy viendo, pero gracias por contestar. Tenemos entonces que bajo las leyes del título 35 del United States Code es donde está toda la regulación relacionada al registro de las patentes y a la protección de las patentes. El título 37 del United States Code y bajo la ley 169 también entonces podemos proteger las marcas, tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos. La ley 80 en Puerto Rico y el título 18 del United States Code protege los secretos comerciales. Y la ley 55 en Puerto Rico y el título 17 del United States Code protege los derechos de autor. Cada una de estas leyes con sus particularidades, si se fijan, solamente las patentes pueden ser registradas en los Estados Unidos. Todo lo demás tiene aplicación tanto en Puerto Rico como en los Estados Unidos. Bien importante mencionar que todo aquel registro de marca o aquella solicitud de registro de derechos de autor que se proteja en los Estados Unidos también aplica la protección a Puerto Rico, ¿bien? Ya que es a nivel federal. Pero usted, ¿verdad?, decide en qué momento y en qué agencia usted va a hacer ese registro en el momento en que lo vaya a hacer. Vamos entonces a entrar un poquito más de lleno en el tema de las patentes. El tema de las patentes es un tema que quizás no se toca mucho en la academia, pero es bien importante conocer, ¿verdad?, un poco sobre las patentes, porque nosotros tenemos estudiantes en nuestros salones de clases todo el tiempo inventando, ¿verdad? Inventando ideas, inventando conceptos, inventando aparatos. A veces en nuestras clases, principalmente donde estamos trabajando con las ciencias, ¿verdad? Los STEM, tenemos ideas que surgen dentro del salón de clase o dentro del trabajo que estamos haciendo académico, y de pronto a algún grupo de estudiantes se le ocurre crear un aparato para solucionar un problema, y ese aparato que se crea dentro de la academia puede ser protegido bajo las leyes de propiedad intelectual, bajo patentes. ¿Ah? Entonces, si todos nosotros como educadores tenemos un poco, ¿verdad?, de conocimiento de que eso existe, aunque sea la parte básica, pues podemos ayudar a esos estudiantes a que se desarrollen haciendo emprendimiento o creando un startup para ese producto. Así que por eso tratamos, ¿verdad?, de tocar el tema de las patentes siempre que hablamos de propiedad intelectual, porque entendemos que es un activo bien importante para la universidad y para la sociedad puertorriqueña, ¿verdad? Una patente es una protección a la propiedad intelectual, ¿verdad?, que es otorgada por el gobierno federal a través de la Oficina de Patentes de Marcas de Patentes y Marcas de los Estados Unidos, mejor conocida como el United States Patent and Trademark Office, USPTO. Este registro, ¿verdad?, protege esa propiedad intelectual de manera exclusiva durante 20 años, ¿verdad?, dependiendo del tipo de patente, para que una persona o una entidad tenga el derecho exclusivo de vender, mercadear, usar, manufacturar o licenciar ese invento, ¿verdad? Para ser patentable, este invento tiene que cumplir con 3 requisitos, ¿verdad?, con 3 o 4 requisitos mínimos, bien importantes: que sea nuevo, único, innovador, novedoso, nunca antes visto, que funcione, que sea útil, que supla una necesidad o que solucione un problema y que no exista naturalmente en el ambiente. Entonces, bien importante, tiene que cumplir con estos 3 requisitos: que sea nuevo, innovador y novedoso, que sea funcional y útil y que pueda resolver un problema, y que no exista naturalmente en el ambiente y que no sea obvio.
para efectos de la Oficina de Patentes y Marcas. Una vez se hace una solicitud de patentes, un examinador experto en el tema, ¿verdad?, examina esa solicitud y determina si verdaderamente ese invento es nuevo o novedoso, si funciona, ¿verdad?, o es útil, y si soluciona un problema, y si no, existe naturalmente en el ambiente. Dígame, ¿tenías una preguntita? Sí, la señora Eda Rodríguez Tomasini levantó la mano para una pregunta. Sí, buenos días, doctora. Cuando usted dice que entonces para otorgar la patente el producto tiene que ser innovador, nuevo, único, novedoso en el ambiente, ¿eso se refiere en localmente o tendría que ser estudiado en Estados Unidos también? Tendría que ser estudiado a nivel mundial. Oh, wow. La base de datos del USPTO, uno puede, ¿verdad?, como ver, el registrante de un invento, esa base de datos está gratuita, uno puede buscar en esa base de datos, identificar si hay un invento similar o igual en esa base de datos. ¿Qué pasa? Que entonces el USPTO, a pesar de que la protección es solamente a nivel de los Estados Unidos y sus territorios, le requiere al inventor que haga una búsqueda a nivel global, porque el invento no puede existir en otro lugar, ni en Colombia, ni en Japón, porque entonces deja de ser nuevo, único y novedoso. Y sí, hay que hacer una búsqueda y el inventor hace la búsqueda o contrata un abogado, pero en el webinar que vamos a tener el próximo mes en septiembre vamos a estar hablando muchísimo sobre patentes y vamos a estar dando ejemplos y vamos a estar practicando un ejemplo de búsqueda en patente para mostrarles ejemplos. Gracias por la pregunta. Muchas gracias, doctora. La agencia encargada de procesar y otorgar patentes, como ya lo mencioné, es la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos, mejor conocida como el USPTO. Existen 3 tipos de patentes. Están las patentes de utilidad, las patentes de diseño y las patentes de planta. ¿Qué es cada una? Pues las patentes de utilidad se caracterizan, ¿verdad?, por ser maquinaria principalmente, aparatos, tecnologías, artefactos, tecnología, ¿verdad?, de punta, bien moderna, artículos de manufactura. No sé si ustedes se acuerdan que cuando llegó ese primer iPhone al mercado, era el único teléfono que había en el mundo que uno le podía tocar el cristal y hacía una acción. Los teléfonos antes eran de botoncitos, ¿verdad?, como la computadora que tiene teclados. Pues cuando el iPhone revolucionó el mercado, ¿verdad?, del teléfono, ¿verdad?, y de las tecnologías móviles, porque era el único teléfono que había, que con un cristal, usted tocaba ese cristal y ya funcionaba, ¿verdad? Y eso fue un impacto bien fuerte. La compañía Apple registra esa novedad, esa tecnología, ese producto para una patente, ¿verdad? Y tuvo una protección exclusiva por 20 años, porque lo que son patentes de utilidad tienen una protección de 20 años. No se puede renovar. ¿Y por qué no se puede renovar? Pues, Permiso, doctora. sí, dígame. Karen Orengo dice, saludos. Como una obra literaria de texto es elaborada por estudiantes doctorales dentro de la universidad, la solicitud de propiedad intelectual se radica en nombre de la UPR. Pues hay una línea bien finita. Ahorita vamos a estar hablando un poquito más de derechos de autor más tarde, pero hay una línea bien finitita entre lo que le pertenece a la institución y le pertenece al estudiante, normalmente cuando es un producto de los estudiantes y es en un salón de clase, donde el estudiante está pagando por la clase y le pertenece al estudiante. Para contestar la pregunta rápida, y hay certificaciones sobre eso, y ahorita vamos a estar hablando un poquito más sobre derechos de autor. ¿Está bien? Muchas gracias, doctora. Ok. Ejemplos de patentes de utilidad, ¿verdad? Una silla de ruedas. La silla de ruedas la conocemos hace tiempo. Ya esa vigencia de esa protección exclusiva de la silla de ruedas no la tiene, ¿verdad?, la compañía que la hizo, pero nosotros podemos inventarnos a través de la silla de ruedas otras aplicaciones para la silla. Por ejemplo, como ven en pantalla, tenemos una silla de ruedas que tiene un aditamento que permite que la persona pueda levantarse, ¿verdad? Y un botoncito y la persona queda como si estuviera parada.
Así que ese tipo de aditamento que se le añade a algo que ya existe puede ser protegido por las leyes de propiedad intelectual a través de una patente de utilidad. ¿Y por qué por 20 años nada más? Pues por 20 años porque el USPTO quiere, ¿verdad? Y la legislación a nivel del Congreso de los Estados Unidos quiere que la invención y la inventiva y la tecnología no se detenga, ¿verdad? Porque si la protección de esa silla de ruedas se hubiese quedado permanente por toda la vida, esa evolución de la silla de ruedas quizás no se hubiese podido dar. Así que por eso es que la protege por 20 años y durante esos 20 años la persona puede explotar comercialmente el invento. Pero después de los 20 años pasa a dominio público, ¿verdad? Y lo importante para una patente de utilidad y para que aplique como patente de utilidad es lo que hace el invento y cómo lo hace. Así que esa es la parte importante de esa patente de utilidad y de ese invento. Y entonces uno tiene que demostrarle a la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos que ese invento es nuevo, novedoso y nunca antes visto eso que hace y cómo lo hace. Aquí entonces les estoy mostrando un ejemplo bien sencillo. ¿Alguien me puede decir qué es esa imagen que está ahí en esa patente? Que está a mano izquierda. Miren si la conocen. Todo el mundo tiene uno de esos en la cocina. ¿El scoop de los mantecados? Ese mismito, muy bien. Pues ese scoop de los mantecados fue una patente única, novedosa, nunca antes vista y no obvia. Antes se cogía ¿verdad? Se cogía el mantecado con una cuchara, ¿verdad? O con una cuchara sin palanquita. Entonces, esta persona, si no me equivoco, el año es 1967, se inventó este aparatito que tenía un mecanismo, que tenía una argolla, que permitía la palanquita para poder recoger el helado y poder soltar el helado frío y congelado a un envase. Eso fue una innovación en su momento y tuvo una protección por 20 años. Ahora mismo nosotros los podemos ver en las tiendas a peso, de todos los colores, de todos los tamaños, con diferentes palanquitas, de diferentes materiales. Así que esta innovación es una innovación que resultó en ese momento ser muy apropiada para el mercado, ¿verdad? Y de eso se trata, que se inventen cosas que suplan una necesidad. Esta patente que tenemos a mano derecha es una patente puertorriqueña otorgada a la Universidad de Puerto Rico. Estos profesores, si no me equivoco, eran del Departamento de Educación Física. Ellos querían permitir para la parte de la recreación que personas que tuvieran problemas de movilidad pudieran entrar a un cuerpo de agua, principalmente al mar. Entonces crearon este aparato, ¿verdad? Y si se fijan, el diseño pues tiene sus características, está en el dibujo, se muestran unos códigos y una leyenda para que el examinador pueda reconocer para qué funciona cada parte del aparato. Y entonces este aparato fue registrado en el USPTO a través de la Universidad de Puerto Rico. Y el dueño de esa patente es la Universidad de Puerto Rico. Y tiene vigencia hasta el 2024, ¿verdad? Y puede ser explotado económicamente y el beneficio va a ser para la Universidad de Puerto Rico. A diferencia de los derechos de autor, en el caso de las patentes existe una certificación donde todo lo que se cree por profesores, empleados, ¿verdad? O investigadores y que utilicen los recursos de la Universidad de Puerto Rico, las tecnologías de la Universidad de Puerto Rico y el sueldo de la Universidad de Puerto Rico le va a pertenecer a la Universidad de Puerto Rico, a diferencia de los derechos de autor, ¿verdad? Y ahorita vamos a hablar un poquito más de eso. Estamos bien aquí, ¿verdad? Hasta aquí sobre patentes de utilidad. Las patentes de diseño, pues son patentes, ¿verdad? Que tienen una protección de 14 años, pero la diferencia estriba en el aspecto físico del aparato. En este caso estoy mostrando un zapato.
Los zapatos todos los utilizamos de diferentes colores, de diferentes formas, y no hay un uso exclusivo de una patente de utilidad para un zapato, porque ya eso perdió, ¿verdad? Si en algún momento fue registrado. Pero si ese aparato usted le cambia el aspecto físico, y ese aspecto físico usted le puede dar una ventaja de mercadeo a través de forma, color, textura, líneas de diseño, contorno, pues entonces usted puede solicitar una patente de diseño exclusiva para su invento, ¿verdad? En este caso tiene protección de 14 años, un poquito menos, y aquí entonces les muestro ejemplos de patentes de diseño, y ese carro que ustedes ven ahí es un carro puertorriqueño. Ese carro fue inventado en Juncos, Puerto Rico, y esta persona tenía la idea de este diseño para un carro. Y entonces somete su patente a la Oficina de Propiedad Intelectual, ¿verdad? De los Estados Unidos, del USPTO, perdón. Y entonces le otorgan una patente para el diseño de este carro, ¿verdad? Y lo mismo pasa con los relojes, con los teléfonos, con las botellas, con cualquier otro aparato, con las sillas. Hay mucho patente de diseño relacionado, qué sé yo, a silla. Cuando es silla ergonómica, que tiene unas funciones específicas y que solucione un problema, sería una patente de utilidad. Pero si es la apariencia física de la silla, sería entonces una patente de diseño. ¿Vieron la diferencia? Ok. El otro tipo de patentes son patentes de plantas. Las patentes de plantas son descubrimientos, ¿verdad? ¿verdad? En los laboratorios donde se reproducen sexualmente nuevas y distintas variedades de plantas y árboles. Existen muchas patentes de planta para frutales. Algunas veces en los laboratorios se hace también clonación, y también pues se pueden crear nuevos frutales con ciertas resistencias a ciertas bacterias, o a ciertos hongos, o a ciertos ambientes. Entonces, estas patentes, esta reproducción asexual, ¿verdad? Implica que es una planta que se pueda reproducir copias genéticamente, ¿verdad? Idénticas, por medio de injertos o otras tecnologías aplicadas, ¿verdad? A la mecánica o manualmente. Esto es lo que le llamamos los genéticamente modificados, que pueden ser protegidos, ¿verdad? Ese invento de esa patente de planta a través del USPTO. El periodo de protección es por un periodo de 20 años, y vuelvo y repito, pues no se puede renovar o extender, pero sí hay que darle un mantenimiento a las patentes, tanto de plantas como de diseños y como de utilidad. Algunos ejemplos de patentes de plantas, pues les estoy mostrando entonces aquí un melocotón que se sometió una solicitud de patente porque se le cambió, en este caso, el color de la parte de afuera y la textura de este melocotón. Hay montones de patentes de planta, principalmente las patentes de plantas que se solicitan mucho son las hortensias, las orquídeas, las bromelias, las pascuas, las podemos ver de todos colores, negras, rojas, violetas, con puntitos, sin puntitos, verdes, bien lindas. Y eso se utiliza principalmente para diseños ornamentales y para landscaping. Pero también podemos ver ejemplos de frutales, ¿verdad? De frutales, a veces, qué sé yo, un melón sin pepas, o un melón que no tenga tanta agua, o un melón más dulce, y eso pues se elabora en los laboratorios utilizando tecnología. Y esas patentes pues se pueden registrar a través de la Oficina de Patentes y Marcas. Requisitos para que pueda ser protegido, pues innovador, nuevo, novedoso, nunca antes visto, que no exista naturalmente en el ambiente. O sea, la miel nadie puede solicitar una patente para la miel, porque ya la miel la produce la abeja, ¿verdad? Nunca antes visto. Nunca antes visto, como hizo la pregunta la compañera, pues sí, hay que hacer una investigación para determinar que es nunca antes visto. En muchas ocasiones, a veces las personas piensan que porque no lo encontraron vendiéndolo en Google o en Amazon o en eBay, es que no existe, y eso no necesariamente es así, porque hay veces que hay personas que hacen solicitudes de patentes, le otorgan las patentes, tienen la protección exclusiva,
pero no una mercadean. Así que esa investigación se hace. Y entonces en el webinar del mes que viene vamos a poder estar explicando un poquito más el tema del registro y los requisitos para las patentes. ¿Bien? Doctora. Sí, claro que sí. Dígame. Wilfredo Ayala tiene la mano arriba. Sí, dígame. Sí, buena. Wilfredo de UPR Ponce. ¿Qué pasaría si se otorga una patente y después se descubre que ya existía anteriormente? Normalmente, ¿verdad? ¿verdad? Es bien bajita la probabilidad de que suceda, pero podría suceder. Así que eso lo que hace es que la persona que tiene la propiedad intelectual de esa patente que ya estaba registrada, somete a la oficina del USPTO o a un tribunal el reclamo por la propiedad intelectual de ese invento. Y se hace a través de los tribunales o se hace a través de la oficina del USPTO, donde, ¿verdad?, se reclama y se le pide al USPTO que deje nula la patente otorgada. Sí. Muchísimas gracias. Pero es bien legal el asunto de las patentes y las marcas. De hecho, en el caso de las marcas, todos los examinadores de marcas tienen un Juris Doctor. Así que son temas bien legales, por eso fue que les mencioné al principio que mi intención no era ofrecer un asesoramiento legal, sino parte educativa, pero todas las preguntas que yo pueda contestar, pues lo voy a hacer, ¿verdad?, basado en los conocimientos que yo tenga al momento. Ok, ya vimos el tema de las patentes. Las patentes, ¿verdad?, es bien científico, bien tecnológico y súper interesante dentro de la academia, porque como les dije, la Universidad de Puerto Rico tiene una gran intención de poder obtener fondos a través de la comercialización o licenciación de esas patentes que se otorgan a través de la Universidad de Puerto Rico. Y ustedes saben que la Universidad de Puerto Rico se caracteriza por la investigación, así que nuestros estudiantes también tienen todo ese potencial para poder registrar patentes, ¿verdad?, y hacer sus negocios y sus empresas. Ok. Dentro de lo que son los negocios y las empresas, pues entonces tenemos el tema de las marcas, ¿verdad? Y yo sé que en esas burbujitas que ustedes ven ahí, muchas de ellas ustedes las han visto y con solamente ver esa M amarillita, ¿verdad?, nosotros sabemos que eso significa comida. Y si vemos el robot azulito, verdecito que está en la parte de arriba, sabemos que eso significa teléfono o aplicación móvil, ¿verdad? Y ahí no hay ninguna palabra. Y ahí nadie te está diciendo nada, pero con solamente ver la imagen, nosotros reconocemos la marca y reconocemos el servicio que ofrece la marca. Así que por eso es importante que cuando entonces nosotros tengamos esas ideas de innovación o queremos vender un producto o tenemos a nuestros estudiantes trabajando en una idea de mercado, tenemos, ¿verdad?, que enseñarles que entonces las marcas comerciales son importantes para eso, ¿verdad? Y estas marcas comerciales son derechos otorgados por el gobierno federal o estatal, ¿verdad? Podría ser estatal a personas o entidades para excluir que otras personas utilicen esas palabras, frases, lemas, sonidos, símbolos, emblemas, logotipos o cualquier combinación de estos cuando están protegidos. La protección es por 10 años, pero es renovable cada 10 años, a diferencia de las patentes. Las patentes tienen 20 o 15 años. Una vez cumple ese tiempo, queda de dominio público. En el caso de las marcas, no. En el caso de las marcas, renovable cada 10 años. Por eso es que Coca-Cola tiene más de 100 y todavía siguen ellos los dueños de ese nombre tan específico. Y Goya, ¿verdad? Goya tiene que ser bueno. Todos los puertorriqueños conocemos esa marca y conocemos esa frase y lleva muchísimos años en el mercado. Así que de no renovarse esa marca queda en dominio público. Bien importante que recientemente también la Oficina de Marcas, ¿verdad?, de Patentes y Marcas de los Estados Unidos, le dice a los inventores, ¿verdad?, o a los empresarios que si tú vas a registrar una marca, la tienes que usar. Porque si la registras y no la utilizas, automáticamente te la ponen de dominio público. No te la ponen de dominio público, te la ponen, como ellos le llaman, dead, para que otra persona la pueda adquirir y utilizarla. Permiso, doctora. Sí. Ingrid Padilla tiene una pregunta también. Claro que sí, dime, Ingrid.
Oh, hola, buenos días, Ingrid Padilla de la Universidad de Puerto Rico, Mayagüez. Maravilloso. Sí, tengo, con las varias patentes que ella ha presentado, tengo una pregunta sobre el costo de solicitar estas patentes versus el beneficio que podrían tener negocios pequeños. O sea, sabemos que para unas marcas grandes, pues... Sí, pues mira, el USPTO tiene un formulario para que estas pequeñas empresas o lo que le llamamos los startups puedan solicitar patentes a través de un small entity o un micro entity. Cuando el USPTO certifica que eso es un micro entity, solamente se le cobran $75 por el registro de la patente. Así que es un precio módico. Obviamente, eso es solamente el caso de la solicitud, pero si esta pequeña empresa desea que sea un abogado el que le haga la solicitud de patente, pues los costos van a subir porque el abogado va a cobrar. Así que ahí es donde entran los centros de negocios y donde entran el pro bono en los abogados y entra el trabajo pro se, ¿verdad? Dentro de lo que es los abogados para que puedan hacer unos costos accesibles a los empresarios o a los estudiantes que quieren montar un negocio. Pero el costo como tal es económico. Pero también va a depender de cuánta viabilidad tiene en el mercado ese invento. Y vuelvo y repito, para eso están los centros de negocios de la Universidad de Puerto Rico, que los centros de negocios ayudan muchísimo a los estudiantes y a los pequeños empresarios a identificar las posibilidades de mercado. Así que en ese sentido, ese balance se hace a través del estudio de mercado y que los centros de negocios ayudan entonces a los estudiantes a hacerlo. Pero en muchas ocasiones, con una inversión mínima de $75, si es que la persona, ¿verdad?, solicita la patente el mismo, puede sacarle mucho provecho económico. ¿Está bien? ¿Aclarada la pregunta? Sí, muchas gracias. Ok, a la orden. Pues entonces, estas marcas comerciales, como ya les mencioné, tienen 10 años, ¿verdad?, de registro, renovable cada 10 años, y es bien importante que sepan que una marca comercial no puede utilizar el símbolo de la R dentro de un círculo si no la registra. Así que cuando ustedes ven marcas por ahí, como el Banco Popular o Gustazos o cualquier otra marca, Coca-Cola, Apple y otras marcas, cuando tienen la R, ¿verdad?, dentro de un círculo, eso significa que esa marca fue registrada en la oficina del USPTO. Si tiene una R dentro de un triángulo, lo que dice es que esa marca fue registrada en el Departamento de Estado en Puerto Rico. Las marcas se pueden registrar en Estados Unidos y en Puerto Rico. Si usted registra una marca en Puerto Rico, solamente le cubre en Puerto Rico. Si usted registra una marca en el USPTO, le cubre todos los estados y todos sus territorios, incluyendo a Puerto Rico. ¿Bien? Y si usted va a registrar una marca y usted quiere utilizar esa marca en Internet, mi recomendación bien grande es que la registre en el USPTO. ¿Bien? Otros tipos de marca que se conocen con los símbolos de TM y SM, en este caso no hay que registrar nada, ni hay que solicitar nada, simple y sencillamente se acompaña la marca con esas siglas, y esto lo que le indica a la persona que lo ve es que tiene un uso de marca registrada, ¿verdad?, como si fuese una marca registrada, o marca de servicio, el SM. Y eso tiene también dentro de la ley una protección si usted utiliza ese símbolo al lado de su marca, ¿verdad? Esto principalmente se utiliza para dejarle saber a las otras personas que usted conoce de sus protecciones de derechos de autor, ¿verdad? De derechos de autor, no, de propiedad intelectual, bajo la ley de marca. ¿Está bien? Ahora, ¿verdad?, dando un repasito pequeño de estos temas de marcas y de patentes, ¿usted me podría identificar los tipos de propiedad intelectual que están en esta imagen? ¿Alguien que me conteste por ahí? Esta imagen, esta es una fotografía de uno de los hoteles de Disney, creo que es el Pop Century. Surgió una pregunta, doctora. Sí, dígame. ¿Cuánto tiempo demora tener la respuesta sobre marcas y patentes?
Bueno, en el caso de las patentes es un poquitito más lento porque ellos tienen una gran demanda de solicitudes de patentes, pero ellos, ¿verdad? Le prometen, ¿verdad? O casi le prometen al inventor que en 7 meses ellos van a tener por lo menos una respuesta. Pero es bien importante que sepan que en el caso de las patentes, una vez que usted somete la solicitud, ya puede utilizar el término patent pending, porque su invento va a quedar protegido, ¿verdad? Temporariamente en lo que la Oficina de Patentes y Marcas le otorga la patente oficial. En el caso de las marcas se avanza un poquito más, más o menos el tiempo está entre 1 mes y 2 meses. ¿Verdad? Hay que tomar en cuenta que si hay algo que dilucidar dentro del proceso, el proceso se va a tardar un poquito más. Y lo que significa dilucidar es que de pronto haya un conflicto entre la marca que usted creó con las marcas que ya existen. Y casi siempre la oficina del USPTO se comunica con el inventor o con el registrante de marca para dejarle saber, mira, tu marca tiene un conflicto con tal marca, debes cambiarlo. Entonces, cuando pasan esas cosas, se tarda un poco más. Y cada vez que hay un intercambio entre el USPTO y el inventor o el registrante de marca, ellos te van a cobrar un fee. Así que también los precios van a depender de todo ese proceso. Ok, ¿alguien me puede identificar los tipos de propiedad intelectual en esta imagen? Los escucho. Ingrid Padilla Casestero dice diseño, marca, utilidad. Muy bien, utilidad, exactamente, las 3, ya te habías visto la presentación. Sí, patentes, marcas y utilidad y derechos de autor también, ¿saben? Porque el derecho de autor también está representado a través de las imágenes de los dibujitos. Y entonces, si el dueño de Play-Doh desea proteger, ¿verdad?, ese derecho de autor por la imagen de ese tipo de elefante o del muñequito, lo puede hacer. En el caso de la marca es el nombre, ¿verdad?, de Play-Doh, que tiene un diseño exclusivo, que tiene un color específico y que tiene una letra en específico. En el caso de la patente, la composición de la plastilina, ¿verdad? Y si se fijan en esa imagen, tiene el número de la patente en el pote. Eso lo que significa es que tiene una patente por la utilidad de la composición de la plastilina, que no se pega, que no es tóxica, que dura mucho tiempo y un montón de características más por la composición. Así que sí, patentes, marcas, el nombre del registro, ¿verdad? El diseño del nombre, y ahí entonces les pongo en pantalla los números aplicables, ¿verdad? Dentro de la que es la marca, y dentro de los derechos de autor, pues el dibujo del empaque y la página web. Si Play-Doh tiene una página y tiene contenidos en esa página, se pueden reclamar entonces derechos de autor. Muy bien. En cuanto a los secretos comerciales, pues tenemos que son secretos, ¿verdad? Y el nombre lo dice. ¿Qué significa que es secreto? Si usted tiene un secreto comercial o tiene una recetita de galletitas que es bien rica y que mi abuela me la dio y yo estoy vendiendo galletitas, pero todo el mundo dice que las galletitas son bien ricas y que me preguntan cuáles son los ingredientes, yo puedo mantener en secreto. Los ingredientes yo puedo mantener en secreto. La manufactura o las cantidades de esos ingredientes. Así que no son generalmente conocidos por mucha gente dentro de la organización. Son de carácter único, confidencial, especializado y privilegiado, y que le da una ventaja comercial a la persona, ¿verdad?, que tiene ese secreto comercial, ¿verdad? Y como les dije, no son registrables, están protegidas bajo la ley. Pero es bien importante que tenga 3 características. Que ese secreto se mantenga secreto, que solamente pocas personas en la organización lo conozcan, que tomes las debidas precauciones para protegerlo, porque si de pronto tú escribes el proceso de manufactura en un papelito post-it al frente de la caja registradora de tu compañía de galletas, ya dejó de ser secreto porque cualquiera puede tomar esa información. Doctora. Sí. Eda Rodríguez también tiene una pregunta. Sí, dime. Sí, mi pregunta es, cuando uno va al supermercado, a la farmacia, sí, uno ve muchísimos productos que se asemejan en el tipo de promoción, en la letra, el color, sí, cierto, para un mismo producto. Sí.
En ese caso, Sí. si uno está lanzando un producto que se asemeja en color, ¿verdad? Promoción, letra, Ujú, etcétera, para un ujú, mismo producto, uno ujú. entonces tendría que comprar el permiso a los dueños de la patente. En este caso, cuando es tipo de color, de diseño hay dos diferentes. Está la patente de diseño, si es que fue registrada bajo diseño o fue registrada bajo marca, porque bajo marca comercial también el diseño del pote, los colores y las palabras, ¿verdad? La letra de las palabras puede ser registrada bajo una marca. Así que primero que nada hay que ver cómo está protegida la propiedad intelectual de las otras personas. También ustedes tienen que tomar en consideración que hay muchas personas que producen y no registran o no solicitan un registro de marca. Entonces, en ese sentido, el dueño de la marca que cree que ha sido, ¿verdad?, violado su derecho de propiedad intelectual, tiene que hacer una reclamación en el tribunal. Y por eso es que hay veces que nosotros dentro, ¿verdad?, del comercio uno ve eso. Y no necesariamente vas a tener que pedir permiso a todas esas personas porque muchas de ellos no los tienen registrados, así que lo que vale es lo que está registrado. ¿Está bien? En un tribunal, ¿verdad? Y pues hay montones de litigios que se pueden dar con ese tema. Así que cuando se hace un registro de una marca para productos similares, ya sea por empaque, diseño o color, cuando se hace la solicitud a la Oficina de Patentes y Marcas, los abogados de marcas investigan si existe ya un producto registrado que tenga una competencia. Y ellos normalmente, si hay un producto similar que esté en el mercado y que se parezca, no le otorgan la marca. Le piden que la cambie o simple y sencillamente le dicen que no, que hay un conflicto. En el mercado, recuerden que los productos siempre van a estar en el mismo anaquel en una tienda. Por ejemplo, todas las galletas casi siempre están juntas, los paquetes de galletas. Y si los paquetes de galletas están juntos, no puede haber un conflicto entre marcas. Cuando vamos los vemos, claro que sí los vemos, porque hay gente que no registra y simple y sencillamente hace, produce y vende. Y el dueño de esa marca, que es la que quizás es el dueño original, debe hacer entonces una reclamación legal. ¿Está bien? Muy bien. Perfecto. Pues entonces, en cuanto a los secretos comerciales, las marcas famosas que tienen secretos, pues ya mencioné que era Coca-Cola, ¿verdad? La receta de Kentucky Fried Chicken. Y un ejemplo que yo siempre utilizo con mis estudiantes, y a mí me gusta darlo en estas presentaciones porque para los estudiantes se les hace súper fácil entender el concepto, es la receta del cangreburger de cangrejo cascarudo de Bob Esponja. Disculpa, profesora. Sí, Ingrid Padilla también tiene una duda. sí, dime. Sí, son dos preguntas. Sí. Una es, cuando se somete este secreto comercial, El secreto comercial no se somete. El secreto ok, o sea comercial simple y sencillamente se guarda. Sí. ok, esa información no se pasa a esos abogados que van a estar buscando si es así o no. Si usted no lo desea hacer, no lo tiene que hacer. Ok, entonces la otra pregunta, y la otra pregunta que yo tengo que tengo es, ¿qué Sí. pasa cuando hay un secreto comercial que puede ser de impacto a la salud, al ambiente, a la comunidad, Ah. y eso no está divulgado en ninguna parte? En ninguna parte, ok. Normalmente los secretos comerciales se utilizan para procesos de manufactura, recetas o combinaciones de productos. Cuando tenemos una combinación de un producto, por ejemplo, un champú o una pastilla o un jarabe, el FDA requiere que se publique en los contenidos. Eso es un requisito. Y además, quizás los que trabajan con tecnología de alimentos saben que existe una maquinaria que se entra el producto y te dice cuáles son los ingredientes y cuáles son las calorías y todas esas cosas. Así que en ese sentido, el secreto de los ingredientes no necesariamente va a estar en secreto. Lo que sí se mantiene en secreto es el proceso de manufactura o la mezcla.
Eso sí se mantiene en secreto. Así que en ese sentido, el FDA, en cuanto es consumo, es el que está regulando ese tipo de secreto comercial. ¿Está bien? En adición a consumo, hay muchos otros Ajá, productos, ¿verdad? Por ajá, sí, ejemplo, productos que se utilizan para la extracción de energía ajá, o que no son consumibles, pero tienen impactos que pueden ok, tener un impacto. ajá. Pues entonces, en ese sentido, si hay alguna entidad, grupo, organización o gobierno que entiende que hay un impacto negativo tanto a la sociedad como al ambiente, pues entonces ellos lo que hacen es que someten, ¿verdad?, a través de un tribunal una solicitud de divulgación. Y obviamente el tribunal es el que va a determinar si el secreto se va a divulgar o no se va a divulgar. Ok, gracias. Pero se puede hacer, se hace y se ha hecho. Hay una revistita que es bien buena, que tiene montones de casos bien interesantes, se llama el WIPO Magazine. Esa revista está disponible a través de internet. WIPO Magazine, World Intellectual Property Organization, ¿verdad? Que es la organización de propiedad intelectual a nivel mundial, y tiene una revista y tiene muchísimos casos así similares como los ejemplos que ustedes me están dando o preguntas que me están haciendo, donde se ven los casos y cómo se resolvieron esos casos. Y hay muchos ejemplos, y hay ejemplos de secretos comerciales y cómo se resolvieron, ejemplos de marcas, ejemplos de diseño, y es súper interesante leerlo. Todo eso, y ustedes pueden también utilizar esa revista para hacer ejercicios de práctica en los salones de clase con los estudiantes para que aprendan sobre la propiedad intelectual. Bueno, pues la recetita del cangreburger del cangrejo cascarudo es un ejemplo que yo utilizo mucho con mis estudiantes porque la mayoría de ellos saben quién es Bob Esponja. Entonces, Bob Esponja trabaja en un lugar donde hacen hamburgers. La receta del hamburger, todo el mundo la quiere, aman el hamburger del cangrejo. Pero quien tiene la receta solamente es 2 personas en la organización, que es el dueño, que es el cangrejo, y Bob Esponja. Entonces está este competidor que es Plankton, y Plankton quiere de todas maneras obtener la receta. Entonces esa receta está guardada en una habitación dentro de una caja fuerte con una combinación, con una llave, con una cadena. Entonces, ahí cuando ustedes ven toda esa parodia, ¿verdad? De esos cartoons, usted va a descubrir que ahí cumple con las 3 características de secreto comercial. Pocas personas en la organización lo saben. Se toman todas las medidas preventivas para evitar que el secreto se divulgue, y existe entonces una ventaja competitiva gracias a ese secreto. Así que esos muñequitos, ¿verdad?, presentan de manera jocosa lo que es un secreto comercial, y en pantallas les tengo un videito que, como les dije, no los voy a poner a correr para que no nos coja mucho tiempo, pero es un videito bien sencillo y bien bueno, y el ejemplo son las galletitas de la abuela. ¿Está bien? En cuanto a derechos de autor, pues en cuanto a derechos de autor podemos entonces mencionar que son derechos otorgados tanto por el gobierno federal como por el gobierno estatal. El registro se hace a través de la Oficina de Derechos de Autor en la Biblioteca del Congreso, a través del copyright.gov. Aquí principalmente los derechos de autor aplican para obras dramáticas, literarias, musicales, artísticas, todo lo que es escrito principalmente, o arte gráfico, principalmente dibujos, programados de computadora, aplicaciones móviles. Los derechos de autor aplican a la forma de la expresión y no al tema, ¿verdad? Y esto lo que me quiere decir es que, por ejemplo, nosotros podemos ir a una biblioteca o podemos ir a una librería y nos vamos a encontrar con 20 libros de introducción a la biología. Y entonces usted va a notar que dentro del libro te explica lo que es la célula, las composiciones de la célula, la reproducción asexual y un montón de cosas, ¿verdad? Y usted ve ese libro y usted se va a dar cuenta que la célula sigue siendo la misma y que las características de la célula siguen siendo la misma, pero la manera en que cada uno de los autores las expresa en cada uno de los 20 libros es diferente. Así que ahí es donde reside ese derecho de autor de ese escritor o de ese editorial para ese libro, porque la manera en que se expresa no es la misma en los diferentes lugares. Y si la manera de expresión es la misma, entonces se considera plagio, ¿verdad? Que es copiar
en lo sustancial una obra ajena dándola como propia, ¿verdad? Esa obra debe estar plasmada en un medio tangible, en original. Al momento del registro es bien importante también que sepa que todos nosotros solamente con nacer en el territorio, ¿verdad?, americano, tenemos protección de derechos de autor bajo el título 17 del Code of Federal Regulations y que no es necesario registrar para proteger, ¿verdad? Por ejemplo, el arte que les expliqué, que les mostré ahorita y que pueden ver ahora esas 3 imágenes de arte público en Santurce Slade, son obras que quizás no están registradas, ¿verdad? Pero están plasmadas en un medio tangible. Y aunque estén gratuitas en un lugar y un espacio público, tienen derechos de autor y el artista tiene derechos sobre esa obra a través del título 17 y a través de la Ley de Derechos Morales de Autor en Puerto Rico. La Ley de Derechos Morales de Autor en Puerto Rico es un poco mucho más abarcadora que mucho más abarcadora que la ley, el título 17 del Code of Federal Regulations, porque permite que haya una relación personalísima entre el autor y la obra. Por ejemplo, la ley en Puerto Rico permite el derecho a la atribución. Por ejemplo, si tú tienes una obra y tú, por ejemplo, las presentaciones mías yo siempre las pongo gratis a través de academia.edu, las publico a través del SEA, si fue para el SEA que la hice, o la publico a través de la página Conociendo sobre la Propiedad Intelectual, y las dejo ahí disponibles y la gente las puede ver y las puede bajar. ¿Qué pasa? Que eso no significa que porque yo la deje gratis en internet, no significa que la persona no me va a dar el crédito por la obra, ¿entiendes? Así que todos nosotros como productores de información, tanto los estudiantes como nosotros los profesores y los bibliotecarios, tenemos derecho a la atribución de la obra, ¿verdad? Aunque esté gratuita en internet. Así que también es importante que nosotros le tenemos que decir a nuestros estudiantes que aunque la obra esté gratis en internet, eso no quiere decir que nosotros la vamos a copiar y vamos a decir, no, porque eso estaba ahí, eso no tenía autor. Pues aunque no tenga autor, le tienes que dar la atribución a esa obra, ¿verdad? Porque hay unos derechos de autor que están ahí y esa propiedad intelectual hay que respetarla. La Ley de Derechos Morales también nos permite el retracto. Si tú te retractas de una obra o tú escribiste un libro favoreciendo la vacuna del COVID y de pronto te retractaste y no quieres que relacionen ese libro contigo, pues entonces tú tienes derecho al retracto y tienes derecho a que no digan que eso es tuyo. No, eso no lo relaciones conmigo. Pasa mucho con los artistas que escriben canciones y después se convierten a la religión y no quieren que esas obras artísticas las relacionen con ellos porque ellos se convirtieron a la religión. Así que nosotros tenemos derecho al retracto, tenemos derecho a la integridad. A la integridad esto significa que si nosotros no queremos que nuestra obra se relacione a una acción de la cual nosotros no estamos de acuerdo, pues entonces esa obra no se puede utilizar. Pasa mucho en la política, que a veces los políticos utilizan canciones para sus campañas políticas y de pronto el artista ni lo sabía que la estaban utilizando. Entonces este artista tiene derecho a decirle a ese político, no quiero que utilices mis canciones para tu campaña política. Esté de acuerdo o no contigo, pero no quiero que la utilices, y el artista tiene derecho a esa integridad. Lo mismo pasa con las obras de arte. Si tú tienes una obra de arte muy bella y muy hermosa y alguien le sacó una fotografía y la puso en una presentación de un tema que tú no querías, pues tú tienes derecho como artista a reclamar, ¿verdad? Y no necesariamente lo tienes que hacer a través de un tribunal, simple y sencillamente con una carta, ¿verdad? Solicitando esa eliminación de esa obra, se puede hacer, a menos que la persona no te haga caso. Si la persona no te haga caso, pues entonces se puede ir a un tribunal. Y el derecho al acceso. El derecho al acceso es exigir el acceso razonable a la obra. Por ejemplo, si tú eres un artista plástico y hiciste un mural en la casa de Pedro Pérez y tú le dijiste a Pedro Pérez que tú quieres tener derecho a observar tu obra en algún momento, Pedro Pérez te tiene que dar acceso a esa obra
y pues lo ideal es que se escriba todo por escrito, porque entonces así se protege, ¿verdad? Más los derechos tanto del dueño como del artista. Así que la ley de derechos de autor es una ley bien abarcadora. Estos derechos de autor se pueden representar en esa obra a través de 3 componentes. El símbolo del AC rodeado de un círculo, como pueden ver en el ejemplo. Ave María, utilicé Pedro Pérez otra vez, no lo recordaba. El nombre del autor intelectual de la obra, ya sea una compañía o una persona individual, y el año en que fue creado o terminada la obra. Las protecciones de los derechos de autor tienen una vigencia de la vida completa del autor más 70 años después de su muerte. O sea, el reloj no corre hasta que el autor se muere. ¿Está bien? Así que se plasma de esta manera, así que usted en su obra, en su arte, en sus presentaciones, si usted quiere reservarse los derechos de autor completos, usted le pone el símbolo de la C, usted no tiene que registrar su obra para poder utilizar el símbolo de la C dentro de un círculo, ni para utilizar la palabra derechos reservados ni copyright, porque ya automáticamente estamos, ¿verdad? Una vez se pone esa obra en medio tangible, estamos protegidos bajo el título 5. ¿Verdad? Esas obras se pueden registrar también en el Departamento de Estado en Puerto Rico. ¿Está bien? Pero como quiera, se cubre el título 17. ¿Está bien? Así que eso es bien importante. Usted puede ir al Departamento de Estado, usted puede registrar su obra allí y le dan un registro, ¿verdad? Un documento de registro de derechos de autor y de marcas comerciales, dependiendo del caso, en el Departamento de Estado, ¿verdad? Y es bien importante que sepan que las patentes solamente se solicitan en el USPTO. Ok, ¿y qué pasa cuando estamos trabajando dentro de la universidad y de pronto tenemos un grupo de estudiantes que está haciendo su tesis? Y dentro de esa tesis hay una gran innovación. Pues según, ¿verdad? La ley, ¿verdad? Las certificaciones 34 de la Política Institucional sobre Patentes e Invenciones y también sobre la certificación 140, el personal docente y los estudiantes de la Universidad de Puerto Rico serán titulares de las obras creadas en el transcurso normal de las actividades académicas y de estudios. Yo creo que ya alguien hizo esa preguntita y ahí está contestada a través de la certificación 140, 1992-93 de la Universidad de Puerto Rico. Pero también tenemos los casos donde se contrata a este investigador para que haga una investigación y que de esa investigación se espera que salga algún invento. Pues entonces, en este Work for Hire, ¿verdad? Que también hay legislación sobre eso, se le dice de antemano a esa persona que se está contratando que la propiedad intelectual que surja a través de ese contrato le va a pertenecer a la institución. ¿Está bien? O sea, debe haber un contrato de trabajo donde se especifique que la obra que usted está creando o va a crear a petición de su patrono, esa propiedad intelectual le va a pertenecer al patrono. Así que es bien importante que esa cláusula contractual de derechos de autor por trabajos encomendados esté presente en el momento del contrato. En el caso de las patentes, ya a través de la certificación 34, todo lo que sea patentes, invenciones y su comercialización, siempre y cuando se utilicen los recursos de la institución, le va a pertenecer a la institución. Actualmente la Universidad de Puerto Rico tiene alrededor de 82, 83 patentes registradas y que son el asigní, a quien se le asigna la patente es la Universidad de Puerto Rico. Y también es bien importante que sepan que el nombre del inventor nunca va a desaparecer de la patente. El nombre del inventor siempre va a estar ahí. Pero ¿quién es el dueño? En la Universidad de Puerto Rico y en el webinar que va a estar ofreciendo en el mes de octubre, el ingeniero Llave Coma, vamos, ¿verdad?, a aprender un poquito más sobre esto de la transferencia de tecnología. Ok, a manera de repaso, con patentes, marcas y derechos de autor, cada una tiene su manera de registro. Hay algunas que son automáticas, como derechos de autor. Las duraciones van a depender, ¿verdad? En el caso de las patentes, 20 años para utilidad y plantas, 14 años para diseño, 10 años renovable para marcas y la vida del autor más 70 años luego de su muerte para derechos de autor. Y se ven en el último punto de cada una de esas imágenes
Si tiene el registro, tiene más posibilidades de prevalecer en el tribunal en caso de que alguien haya violado, ¿verdad?, los derechos de propiedad intelectual de esa obra. Ok, como yo les dije ahorita, yo normalmente publico todas mis presentaciones en internet de manera gratuita. Y entonces, la intención, ¿verdad?, de muchos de nosotros, ¿verdad?, dentro de la academia es que eso esté gratis y disponible para todo el mundo. ¿Qué pasa? Que si yo me dejo llevar por los derechos de propiedad intelectual bajo las leyes de propiedad de derechos de autor, las personas me tendrían que estar pidiendo permiso cada vez que van a utilizar esa obra en un salón de clase. O me tendrían que llamar o me tendrían que enviar por escrito una solicitud de petición para utilizar la obra. ¿Y qué entonces hacemos en esta era digital donde tanta gente publica en internet, donde tanta gente publica blogs, donde tanta gente publica en Twitter? Pues entonces nosotros lo que vamos a hacer es que para flexibilizar un poco estas leyes de derechos de autor, le podemos aplicar a nuestra obra una licencia de Creative Commons. Estos tipos de licencia permiten que la ley de propiedad intelectual, la ley de derechos de autor siga siendo prioridad, pero hay unas cosas que uno quizás quiere flexibilizar. Por ejemplo, las diferentes licencias de Creative Commons, como pueden ver en la imagen en blanco y negro, cada una de ellas, ¿verdad?, cada cuadrito de esa, permite que la obra, esa primera que está ahí, que dice by, eso lo que significa es que yo me reservo todos los derechos de autor de la obra. O sea, no voy a permitir reproducción, no voy a permitir que la plasme en un Moodle, que no voy a permitir que un profesor utilice mi obra. Pero de pronto yo quiero que esté disponible para la gente. Pues entonces puedo utilizar la que está al lado. Que lo que significa es que yo quiero que me deje el crédito, que no quiero que la utilicen para propósitos comerciales, pero que si tú la vas a... que tú puedes hacer una obra derivada de la mía. Y eso se puede permitir dentro de las licencias de Creative Commons. Las licencias de Creative Commons no te cuestan nada. A través del enlace, ¿verdad?, que aparece ahí en mi licencia de Creative Commons, ahí hay un link donde te va a llevar a la página de Creative Commons Puerto Rico y ahí usted puede llenar como una forma. Usted llena ese formulario y entonces automáticamente, dependiendo de las características de la licencia de Creative Commons que usted le quiere dar a su obra, pues entonces te va a preguntar y inmediatamente te va a salir el icono correspondiente dependiendo de aquello que usted como autor quiere flexibilizar. Las licencias de Creative Commons se utilizan principalmente para cuando estamos trabajando en medios digitales. Entonces nosotros como profesores, si nosotros, por ejemplo, vemos una obra que la queremos utilizar para nuestra clase, pues entonces nosotros nos vamos a dejar llevar. Si esa obra tiene una licencia de Creative Commons, si tiene una licencia de Creative Commons, yo no tengo que llamar a nadie, yo la uso y ya. Pero también existe en la sección 107 el uso justo. Disculpen un momento. No se preocupe, doctora, la esperamos. Estoy por aquí. Suele suceder, ¿verdad?, que cuando hablamos mucho nos da mucha tos. El uso justo aplica. ¿Me están escuchando? Sí, doctora, la escuchamos perfectamente. Gracias, gracias. La doctrina de uso justo, ¿verdad?, promueve la libertad de expresión, permitiendo el uso de las obras legalmente protegidas por las leyes de propiedad intelectual. En el caso de la educación, se utiliza mucho esta doctrina debido a que nosotros vamos a utilizar ciertas obras
con propósitos educativos no comerciales. Así que en ese sentido, nosotros tenemos que ponderar el propósito y carácter del uso que le vamos a estar dando a obras protegidas con propiedad intelectual, la naturaleza del trabajo que vamos a utilizar, si es un poema, si es una canción, si es una película, la cantidad o proporción de trabajo que vamos a utilizar. Por ejemplo, nosotros podemos asignar una obra completa para lectura sin ningún problema y que el estudiante vaya y compre la obra en algún medio o la baje pagando a través de internet, pero también tenemos que tener cuidado si, por ejemplo, yo le voy a subir el libro completo de una obra protegida, ¿verdad? Y hay ciertas características para eso. Y tenemos que también entonces considerar el efecto potencial en el mercado de ese uso. Si, por ejemplo, es un libro donde el autor saca provecho económico de su obra, pues entonces nosotros no podemos estar regalando el libro, ¿entiendes? En el caso de las bibliotecas, pues hay muchas disyuntivas con eso, pero también se ha aclarado que las bibliotecas sí pueden prestar los recursos, pero siempre, siempre, siempre le tenemos que dejar saber a nuestros usuarios que existen derechos de autor protegidos y que la obra es para consumo personal. Entonces, en ese sentido, se pueden, las bibliotecas, ¿verdad? Pueden estar haciendo el uso justo de las obras, ¿verdad? Así que es bien importante que nosotros como maestros podamos estar, ¿verdad?, conscientes de que hay unos derechos de autor, ¿verdad? Que nosotros debemos hacer conciencia a nuestros estudiantes que esas obras tienen protecciones de propiedad intelectual, ¿verdad? Entonces, hace poco, en el 2012, se creó, ¿verdad?, el TEACH Act, que es el Technology, Education and Copyright Harmonization Act, que permite ciertas flexibilizaciones al uso de las obras cuando estamos trabajando con la educación a distancia o el uso de la tecnología, ¿verdad? La cantidad de material que vamos a estar utilizando lo debemos considerar. No debemos, por ejemplo, en las referencias virtuales o las reservas virtuales, no debemos dejar más de 2 copias, ¿verdad? Más de 2 capítulos de un libro en lo que es la reserva digital, que va a estar disponible. Si usted tiene un material que va a utilizar y es un libro que está electrónicamente disponible en una base de datos, pues usted lo que hace es que le da instrucciones a sus estudiantes para que accedan a la versión electrónica que está en la base de datos. ¿Bien? Usted le da instrucciones o le pide al estudiante que vaya a la biblioteca o que consulte con un bibliotecario para que el bibliotecario le dé las instrucciones de cómo acceder a ese recurso de manera legal, ¿verdad? El material utilizado, eso lo que dice debe estar bajo la supervisión del maestro, eso no significa que usted tiene que estar al lado del estudiante para que lo vea. Eso lo que significa es que el maestro o el profesor o el instructor debe estar pendiente de que ese material, de que usted está consciente de que está enviando ese material a sus estudiantes. Así que eso es lo que significa bajo la supervisión del maestro. El material utilizado debe ser de una fuente oficial. Así que si usted consigue una copia pirateada de un libro, pues usted no la debe estar utilizando en su curso, porque entonces tampoco vamos a estar dando un buen ejemplo. Así que esa parte es bien importante, que nosotros podamos servir de modelo con la legislación de propiedad intelectual para nuestros estudiantes. Bien importante que los estudiantes sí. Disculpa, Nancy Berríos tiene una pregunta. Sí, ¿Otros estudiantes y empleados de la actividad de la universidad tienen derechos de autor y pueden publicar en la página de la institución? ¿O hay que tener un documento para proteger a la persona que es para propósito educativo y no mercadear? Lo ideal es que lo mencione. Hay una parte de la pregunta que no le entendí. ¿Me hablaste de disertación y tesis? No. ¿Me puedes Sí. repetir entonces la pregunta? Que hay una parte Claro, que yo lo repito, no se preocupe. ¿Otros estudiantes y empleados de las actividades de la universidad tienen derecho de autor y pueden publicar en la página web de la institución? ¿O hay que tener un documento para proteger a la persona que es para propósito educativo y no mercadear? Sí, pueden publicar, si te estás refiriendo, por ejemplo, una publicación que sale a través de la página oficial del recinto o de la Universidad de Puerto Rico, los derechos de autor siempre van a permanecer. Acuérdate que la ley siempre va a ir por encima
O sea, la ley federal va por encima de la estatal y la estatal va por encima de cualquier certificación institucional o cualquier reglamento institucional. Así que toda obra que algún estudiante quiera compartir a través de la página del recinto siempre va a tener sus derechos de autor reservados. Entonces, si en algún momento usted considera que hay alguien que está violentando ese derecho de autor reservado de este estudiante o de este profesor, pues le tiene que, ¿verdad?, hacer llegar, ¿verdad?, principalmente una comunicación a través de un abogado para que se desista de estar utilizándola. Pero siempre el derecho va a estar ahí, no importa dónde sea publicado. A menos que la misma institución, por ejemplo, en el caso de las patentes, si alguien quiere que sea la universidad la que le haga la solicitud de la patente, ahí tiene que haber un acuerdo, ¿verdad? Un memorando de entendimiento entre el dueño de la patente o el dueño del invento y la institución. Pero eso es previo a esa publicación o previo a esa solicitud. Y ustedes también como profesores, si ustedes entienden que sus estudiantes y usted quiere que su estudiante proteja esa propiedad intelectual antes de someter ese contenido a la página del recinto, usted lo puede hacer. Y los estudiantes lo pueden hacer. Pero, como ya les mencioné, en los derechos de autor están protegidos automáticamente, ¿verdad? A través del Código 17. Y bien importante que entonces los estudiantes conozcan, ¿verdad? Y sean instruidos a través de estas protecciones de derechos de autor, del material tanto que ellos van a utilizar, del material que usted le provee y que ellos pueden hacer con ese material que usted le provee. Si usted le va a proveer un libro porque usted lo tiene o usted lo tiene electrónico, pues está bien, usted lo provee, pero lo debe proveer a través, para los estudiantes oficialmente matriculados en los cursos, que preferiblemente tenga acceso a través de una contraseña y si el estudiante lo va a bajar a su computadora, usted no lo va a poder evitar que lo baje a su computadora, pero usted lo debe instruir de cuáles son los derechos de autor del dueño de esa obra. Si el estudiante después se va y lo vende allá en la esquina a 20 pesos el libro, ya se salió de su jurisdicción, como decimos por ahí. Pero usted tiene que tratar de cumplir con el Teach Act dentro de lo que es, ¿verdad?, esa armonización de los derechos de autor. Aquí entonces les presento las políticas institucionales relacionadas tanto a derechos de autor, que es la certificación 140, a la política sobre nombres y marcas de la UPR, la certificación 66, la política institucional sobre patentes, invenciones y su comercialización, que en el webinar de octubre el ingeniero Javier Cobar nos va a hablar un poco más, ¿verdad?, sobre esta certificación, ¿verdad?, y las implicaciones que tiene para nuestra institución, y la cláusula contractual sobre derechos de autor por trabajo encomendado, que ya se las había mencionado anteriormente. ¿Qué vamos entonces a hacer nosotros, verdad? Como profesores, estudiantes, bibliotecarios. Nosotros tenemos que leer y orientarnos y preguntar. Así que ustedes ya empezaron, ¿verdad?, con ese primer paso. Y es asistir a un webinar o algún taller sobre el tema, ¿verdad?, para poder aprender más y poder identificar aquellos recursos de información que nos van a servir para poder orientarnos y guiarnos, ¿verdad? Usa el sentido común. Ajá, sí, dígame. Tamisha Orejuela tiene una duda también. Sí. Sí, buenas, ¿me escuchan? Claro que sí. Buenas tardes. Buenos días. Buenos días. Quería preguntar, yo tuve un profesor en una ocasión que hizo una práctica y quiero saber si también era una práctica para proteger los derechos de autor. Él nos permitía un acceso a una página web en la cual él ponía los documentos que íbamos a estar discutiendo que eran de otros autores y esa página, cada documento tenía un tiempo límite que nosotros los estudiantes podíamos accesar a ese documento. Sí. ¿Eso es una manera de protección? Sí, definitivamente. Eso es una manera muy recomendable de protección y sobre todo que el mismo documento en la primera página tenga el disclosure de que el contenido de este documento tiene derechos de propiedad protegidos, solamente se puede utilizar para propósitos educativos no comerciales. Eso es perfecto. Perfecto, si se accede por tiempo limitado, si se accede, vuelvo y repito, usted no va a poder evitar, quizás, ¿verdad? Hay gente que lo puede evitar, que el estudiante le dé download al documento, ¿verdad? Hay veces que se puede hacer,
Si usted no puede evitar que la persona, de hecho, en todas las bases de datos institucionales de la Universidad de Puerto Rico, todas las bases de datos de los libros electrónicos, el usuario puede darle download al libro y tenerlo disponible en su computadora. Pero eso hay que dejárselo saber al estudiante. Tú lo puedes hacer, claro que sí, porque la institución está pagando por esos recursos, pero no puede pasar de ahí. O sea, de ahí no puede moverse a que tú lo pongas en internet y lo subas en un internet archive, por ejemplo. Eso no se puede hacer. Y uno se lo tiene que decir, uno tiene que educarlo, uno tiene que ver cuál es el efecto. ¿Te contesté la pregunta? Sí. Sí, Gracias. perfecto. Pues seguimos entonces. Tenemos que Disculpa. entonces, sí. José Pérez también tiene una pregunta. Sí, dígame, José. Sí, buenos días a todos. Hola. Sí, hola, buenos días. José Pérez Pelay de la Universidad de Puerto Rico en Calley. Ajá. Si tengo una pregunta, precisamente yo acabo de recuperar de internet Sí. la ortografía, ¿verdad? El texto completo de la ortografía de la lengua española. Ajá. Y entonces copié de ahí un fragmento que se lo envió a los estudiantes para que lo lean. Lo que hice fue poner entre paréntesis, ¿verdad? Que los derechos los tienen la RAE y la Asociación de Academias de la Lengua Española. Y quería saber si con eso es suficiente. Me parece que es suficiente, y si te fijas, dentro de lo que es el Fair Use, hay en el Teach Act también te menciona la cantidad de material a utilizar, debe ser considerado antes de utilizarlo. Así que si tú no vas a utilizar la obra completa o vas a utilizar un pedazo de la obra, pues no hay ningún problema. Pero aquí la parte más importante es que le tenemos que dejar saber a todos nuestros estudiantes que existen esos derechos de autor y que antes de que él acceda a la obra, sepa que eso tiene derechos de autor y que solamente se puede utilizar para propósitos educativos. Okay, y sí, me parece una buena práctica. Muchas gracias. Bien importante, sí, a la orden. No haga lo que a usted no le gustaría que hicieran. Todos nosotros hemos escrito algo en algún momento. Y si usted se fajó haciendo una investigación y estuvo mucho tiempo haciendo una investigación y usted publicó su artículo, a usted no le gustaría que otra persona le ponga el nombre de otro, porque eso es suyo, ¿verdad? Así que nosotros vamos a hacer lo mismo y vamos a instruir a todos nuestros estudiantes a que apliquen, ¿verdad? Esa política de honestidad académica y que respeten esa propiedad intelectual. Y ellos se tienen que visualizar como productores de información, porque ellos actualmente son productores de información. Y educa, orienta a sus estudiantes, tome en cuenta, ¿verdad? Lo dije ahí, ¿verdad? Que ellos son productores de información y en cualquier momento son productores de información. ¿Dónde nosotros vamos a conseguir más información sobre los temas de propiedad intelectual? Pues mire, la página de la World Intellectual Property Organization tiene excelentes contenidos. Tiene muchos contenidos en español. La página de copyright.gov también tiene excelentes contenidos en español. Yo me he dado cuenta, ¿verdad?, a través del tiempo que muchas personas me solicitan información en español, a pesar de que todos, ¿verdad?, muchos estudiantes, la gran mayoría de los estudiantes y los facultativos conocen el idioma inglés, pero me dicen, ay, pues tú no tienes en español por ahí. Pues entonces yo lo que hice fue que hice una recopilación de la mayor cantidad de información en español que yo pude conseguir dentro de todos los tipos de propiedad intelectual. Y los publiqué, ¿verdad? O los compartí a través de una página que se llama Conociendo sobre la propiedad intelectual. Y esta página, ¿verdad?, que está disponible, usted puede buscar en Google Conociendo sobre la propiedad intelectual y rapidito le va a salir. Están bajo las temáticas de las patentes, marcas comerciales, derechos de autor, derechos de autor y los artistas, ¿verdad? Porque ahí se utilizan recursos multimedios de otras fuentes, ¿verdad? De otras personas que han presentado sobre la temática y que tienen muy buenos contenidos. También se presenta en la página enlaces para que usted pueda buscar más información. La página ha sido de mucha utilidad en universidades en los Estados Unidos que interesan compartir contenidos en español con sus estudiantes.
una de las mejores páginas, ¿verdad?, a mi juicio, en español sobre los temas de propiedad intelectual, ya sea patentes, marcas, secretos comerciales y derechos de autor, es la de Rice University, que es un LibGuide bien completo, sobre los temas de propiedad intelectual en español. Así que estas otras fuentes son fuentes muy buenas, donde usted puede también conseguir más información sobre los temas, ¿verdad?, que tocaron en esta mañana. Tenemos 20 minutitos más para dudas o preguntas. Así que voy a dejar la presentación aquí por si acaso hay que correrla para mostrar algo. Espero haber aclarado sus dudas. Recuerden que en septiembre, si no me equivoco, septiembre 21, vamos a estar hablando un poquito más de lleno con el tema de las patentes. Si usted tiene, ¿verdad?, estudiantes que están interesados en el tema de las STEM, ¿verdad?, que son las principales ciencias o disciplinas que trabajan con invenciones, pues los pueden invitar a la presentación para que puedan conocer un poco más sobre este proceso de patente. ¿Dudas, preguntas? A José Morales tiene una pregunta. Sí, como no. Me quedó una duda en cuanto a los secretos comerciales. ¿Quién es quien designa algo como secreto comercial? ¿Es el gobierno o es el que guarda el secreto y se beneficia comercialmente? Sí, el mismo empresario, ¿verdad? Casi siempre los secretos comerciales se utilizan para mercadear, ¿verdad? Y se utilizan en las empresas o en los procesos de manufactura. El mismo empresario es el que determina qué tipo de protección de propiedad intelectual le va a dar a su idea. Hay unas personas que dicen, mira, mi idea la voy a patentizar. Pues la patentiza y entonces pues tiene una protección de 20 años. Y se hace pública después, y de hecho las patentes se hacen públicas inmediatamente, se hace ese registro, ¿verdad?, de solicitud de patente. Pero el empresario es el que determina bajo qué ley él va a coger o va a proteger su propiedad intelectual. Yo a veces tengo clientes que, por eso es que yo doy, ¿verdad?, esta presentación desde lo más básico de propiedad intelectual hasta lo más específico, porque tengo clientes que entonces de pronto llegan con la duda de tengo una idea, pero no saben en qué renglón dentro de lo que es la propiedad intelectual van a proteger su obra. Y entonces, pues va dependiendo del tipo de propiedad intelectual, pues va a ser la protección que él va a solicitar o va a registrar o va a proteger. Y tengo algunos que lo que les recomiendo, ¿verdad?, ellos van a actuar a su manera, en consulta con su abogado, pero ellos les recomiendo, mira, mejor mantenerlo como secreto comercial. Casi siempre el secreto comercial es cuando son recetas. Eso se utiliza mucho para recetas, porque entonces hay una industria de secretos comerciales dentro de lo que son las recetas. Pero sí es una decisión bien personal. Y no necesariamente uno tiene que consultar con el gobierno para eso. Es una decisión bien personal y ya la ley está. Es la ley 80-2011 en el caso de Puerto Rico. ¿Alguna otra duda, pregunta? Por el momento parece que no hay ninguna otra pregunta o duda. Doctora, hay sí comentarios en el chat, los desea ver, diciendo que la conferencia fue excelente, que están agradecidos por toda la información, por compartir su conocimiento, que hay mucho agradecimiento como tal. Ah, qué bien, me alegro mucho. Ay, espérate, que yo creo que no corrí una parte de la presentación. Que dónde me pueden conseguir, ¿verdad? Para futuras, ¿se ve en pantalla? Sí, se ve, doctora. Ok, pues sí, actualmente estoy temporalmente usando las oficinas administrativas del Museo de Arte, ahí está mi oficina. Preferiblemente estamos dando orientación, ayuda y ofreciendo videoconferencias tanto a los estudiantes como a los profesores y a los investigadores sobre los temas de propiedad intelectual por videoconferencia. Así que no tiene que venir a Mayagüez para una orientación.
pero las oficinas del Centro de Recursos de Patentes y Marcas, que están auspiciando el ciclo de innovación y emprendimiento, junto con el Centro para la Excelencia Académica, está ubicado en la Biblioteca General, en el primer piso de la Biblioteca General del Recinto Universitario de Mayagüez. La información de contacto, pues la tengo en pantalla, mi extensión es la 2307. Actualmente estoy en la extensión 5775, que en lo que la Biblioteca del Recinto Universitario de Mayagüez pues abre sus puertas nuevamente, pues me pueden conseguir en la 5775 a través del correo electrónico gladys.lopez@upr.edu. La página de Conociendo sobre la Propiedad Intelectual la pueden compartir libremente con sus estudiantes y con sus colegas en la Universidad de Puerto Rico. Y nosotros, ¿verdad? Ofrecemos, yo hablo de nosotros, en realidad yo soy sola en la oficina, pero como somos parte de la institución, pues siempre digo nosotros, pueden, y porque la página tiene una licencia de Creative Commons, así que pueden compartirla libremente con sus estudiantes y colegas en cada recinto. Como les dije, en septiembre vamos a tener la otra presentación que va a estar dedicada principalmente al tema de las patentes. Y ahí vamos a estar hablando un poquito más sobre la temática. Pues si no hay dudas, preguntas por aquí, déjame ver si puedo alcanzar ver el chat desde aquí para poder saludarles. Gracias entonces por atender. Sí, doctora, le agradecemos mucho su participación y por traernos toda esta información que es bien valiosa. Ok, gracias, Eva. Mucho gusto, Betsaida, Sharon, José y Alicia. Pues muchísimas gracias por atender. Recuerden pues que estamos en el recinto universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico. Pronto, no sé si el CEA les envía la presentación o las hace disponible, de verdad no sé el procedimiento. Sí, nosotros la presentación y el webinar como tal va a estar disponible en nuestro canal de YouTube, que se lo envío prontamente, y también vamos a enviarle un correo donde va a estar el recurso en nuestra plataforma. Ok, perfecto. Pues ya saben que tienen acceso y como quiera, en la página Conociendo sobre la Propiedad Intelectual, hay una copia de esta presentación que yo, ¿verdad? Quizás había presentado para otras público, pero van a conseguir muchas. De hecho, si alguno de ustedes trabaja con niños o trabaja ¿verdad? En ambientes educativos de K12, pues dentro de la página de Conociendo sobre la Propiedad Intelectual hay una presentación y que tiene incluido un folleto. Entonces, es un folleto de actividades. Ese folleto también tiene licencia de Creative Commons. Usted puede imprimir ese folleto y utilizarlo como un ejercicio para los niños. Lo hemos utilizado en campamentos STEM y gracias, José Morales. Saludos, José Olivera. Saludos, bibliotecario presente por aquí. Ese folletito es bien instructivo, tiene ejercicios de juegos, las contestaciones de los juegos están en la presentación, así que van a encontrar los dos componentes dentro de la página y es bien divertido utilizarlo con niños para poder ayudar a estos niños a poder ver ese pensamiento de empresarismo y dentro de lo que es el currículo del Departamento de Educación y esos estándares, ellos están trabajando con el empresarismo en jóvenes y niños y ese recurso le puede servir a los maestros y a algunos practicantes de práctica docente que les puedan ayudar. ¿Está bien? ¿Dudas, preguntas? Gracias a todos por sus comentarios. Tengo entendido que va a haber una evaluación de parte del Centro para la Excelencia Académica. Los esperamos entonces en los próximos webinars que se van a estar presentando el 21 de
septiembre, si no me equivoco, el 13 de octubre, con el ingeniero Llave Comas, hablando sobre transferencia de tecnología, y el último webinar, el 15 de noviembre, con la presentación sobre los servicios de los Centros de Recursos de Patentes y Marcas de la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez y Bayamón, y los centros de negocios de Universidad de Puerto Rico en Mayagüez, Universidad de Puerto Rico en Río Piedras y Universidad de Puerto Rico en Humacao. Obviamente, muchas gracias, doctora. Ok, buenos días, que tengan un excelente día. Bye. Adiós a todos. Bye.